Gracias, qué gusto que nos acompañe. Estamos un día más desde la redacción de Más por Más. Hoy nos acompaña el jefe de delegación en Azcapotzalco, Sergio Palacios. Delegado, Sergio, hola, qué gusto. ¿Estás? Mucho gusto, Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por darte la vuelta. Hay muchísimo que ir platicando. Ya pasó, digamos, esta primera etapa en la que llegas, observas y un poco analizas con lo que te encontraste. Ya tienes un diagnóstico de la delegación, ya sabes, y le tratas de imprimir tu rumbo a la administración. ¿Con qué te encontraste? ¿En dónde estaban los principales retos, los principales rezagos, para entonces poner ahí el acento y empezar a trabajar? Mira, Manuel, yo primero te comentaría que, y no es ni presunción ni nada, pero yo tenía 3 administraciones anteriores en diferentes cargos en la misma delegación. Entonces, eres de los pocos, de los pocos delegados con, digamos, esa trayectoria. Algunos van brinque y brinque de una posición a otra. Así es. Yo creo que, la verdad, tuve una preparación muy intensiva y de veras lo digo con mucha modestia, pero fui secretario particular 3 años, después fui director general de administración, lo que te hace tener una visión de los recursos y cómo los aplicas y todo. Y después fui director general jurídico de gobierno más de 2 años antes de que yo renunciara para irme a buscar la candidatura. Entonces, yo ya tenía una visión muy amplia de la delegación, tanto en los aspectos de la administración pública como la delegación en sí. Entonces yo ya sabía qué es lo que venía, inclusive nosotros terminando la etapa electoral a lo que nos dedicamos, porque no salimos de vacaciones, fue a preparar el plan de gobierno, pero aterrizado inclusive a nivel presupuestal para los 3 años que o sea, de lo bueno y de lo malo que ya había, eras de alguna manera corresponsable. Así es, o sea, yo tenía algunos logros que habíamos podido tener y otras cosas que evidentemente sabíamos que había que mejorar dentro de la administración. Y la gran ventaja de conocer el área administrativa y el área en general de la delegación es que nosotros hicimos un diseño presupuestal aterrizado nuestro programa de gobierno para los 3 años. O sea, es muy difícil que el presupuesto de la delegación durante esta administración tenga un incremento sustancial. Entonces yo trabajé con el histórico del presupuesto, lo dividí en los 3 años y así fue como proyectamos las acciones de gobierno. A ver, ¿cuántos recursos, cuánto dinero recibe Azcapotzalco? Aproximadamente 1,200 millones de pesos. ¿Para cuántos habitantes? 415,000, pero te voy a hacer una división bien interesante porque la gente se queja con razón de que no atendemos muchas cosas, pero cuando le dices es que no tengo presupuesto, parece que ya es una respuesta muy trillada. Y para la gente el gobierno es el gobierno, no importa si es el gobierno de la capital, el gobierno delegacional, el diputado, el gobierno es el gobierno y el gobierno a mí que me resuelve. Claro, pero te voy a hacer 2 comentarios presupuestales muy breves y que son muy ilustrativos de qué es lo que pasa. Yo de cada peso, 65 centavos se van al pago de la nómina. O sea, el 65% del presupuesto de la delegación... No lo va a ver la población, para digamos, en algo, transformado en algún servicio. Ahora, también aclarando, y esto yo lo reitero mucho, o sea, no es para el sueldo del delegado ni para el sueldo de los directores generales, tenemos 5,000 trabajadores. Del 35% restante, el 20% es para el gasto de operación, o sea, para pagar energía eléctrica, para pagar la gasolina de los vehículos, etcétera, etcétera. Y la delegación realmente opera con el restante 15%. Es con lo que hacemos los grandes proyectos o los nuevos proyectos o la atención de toda la delegación. Y te pondré otro ejemplo, si tú divides el presupuesto que tiene la delegación precisamente entre el número de habitantes que tenemos, corresponderían como 2,800 pesos, una cosa así, menos de 2,800 pesos. Y con eso, al año, por habitante, y con eso habría que pagar nóminas, habría que pagar la luz, habría que pagar la gasolina de los vehículos, o sea, todo lo que hace la delegación, la fiesta del 15 de septiembre también, o sea, todo lo que hace la delegación, las obras públicas. Entonces, sí, porque cuando uno escucha más de 1,000 millones de pesos, pues piensa que es un dineral, pero y sí es un dineral, pero para atender, digamos, a una población grande y además para dividir todo ese presupuesto, todo ese dinero en diferentes rubros, pues no alcanza. El dinero nunca alcanza. Nunca alcanza. Te voy a platicar. Conocí a un exalcalde del municipio de la ciudad de Cícero en Chicago, es conurbado a Chicago, 800 millones de dólares de presupuesto. Y obviamente tiene una población mucho menor que la de Azcapotzalco. Tuvimos una reunión, vino una delegación de Beijing y el alcalde, presidente municipal de Xicheng, que es la ciudad principal en Beijing, 5,000 millones de dólares de presupuesto. O sea, yo tengo como 100 millones de dólares de presupuesto. Entonces, eso te pone en una perspectiva de cuál es la dificultad presupuestal que enfrentas. Ahora, estás ya en esas y digamos que sabías a dónde te metías por el antecedente que traías de varias administraciones. ¿Qué se puede hacer? Porque entonces ya entran otros factores, entre ellos la creatividad para tratar y las alianzas que uno pueda ir construyendo para tratar en la medida de lo posible de sumar no nada más el dinero público, sino tratar también de invitar a la iniciativa privada a
a realizar acciones conjuntas. Claro, con el gobierno y de sabes la que tienes que buscar además las mejores opciones y las mejores personas para trabajar, tanto como tu equipo de trabajo, pero tu equipo de trabajo se hace extensivo a los proveedores y a los contratistas con los que haces todas las obras públicas, porque a veces te puedes ir con alguien que te recomiendan o algo así y resulta que la persona no tenía experiencia y la obra pública acaba siendo un fracaso. Lo mejor que puedes hacer, y creo que esa es la ventaja que tiene la delegación Azcapotzalco, hay un equipo muy consolidado y entonces nosotros estamos teniendo proyectos muy importantes en los que estamos a la vanguardia en comparación con las otras delegaciones. Creo que tiene que ver con la experiencia que tenemos y creo que tiene que ver precisamente con ese diseño presupuestal que hicimos. Número uno, no me comprometí a hacer ninguna obra grande. Creo que a las delegaciones no nos toca hacer hospitales, ni nos toca hacer escuelas, ni nos toca hacer ese tipo de obra. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Pues dar mantenimiento a la infraestructura que tiene la delegación y que es para el servicio de la gente. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que cuando la gente abra la puerta de su casa, vea que la delegación está trabajando para ellos. ¿Esto qué quiere O sea, decir? digamos, más en lo cotidiano, más en el día a día, en la luminaria, en mantener un En los primeros 100 días de gobierno cambiamos más de 4,000 luminarias de las 24,000 que tiene la delegación. Yo hice el compromiso, y te digo, la experiencia sí te ayuda, porque a final de cuentas yo hice el compromiso con los vecinos de que iba a sustituir todo el alumbrado público que le corresponde atender a la delegación, o sea, las vialidades secundarias, las calles de la delegación. Entonces, si en 100 días cambiamos 4,000 luminarias, pues todo te indica que al final de la administración sustituiremos las 24,000 o las que haga falta sustituir que tengan necesidad de ser sustituidas. Tenemos que atender la limpia, tenemos que atender la poda, tenemos que hacer el balizamiento, tenemos que hacer el bacheo. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Eso adicionado de un proyecto muy interesante de rescate de espacio público. El primer parque de bolsillo de la Ciudad de México se hizo en Azcapotzalco con presupuesto de la propia delegación e inaugurado por el jefe de gobierno. Es un espacio donde todos los sábados, por ejemplo, proyectamos cine familiar. Tiene muros verdes, tiene internet gratuito de banda ancha de alta velocidad para que quien quiera pueda. A ver, ¿cuánto cuesta hacer un parque de esos, más o menos? Ese parque nos costó un poquito menos de 2 millones de pesos. Y mantenerlo, digamos, operando, porque luego se inauguran las obras y se ven muy bonitas el día de la inauguración, pero después... Las obras que estamos nosotros haciendo son autosustentables prácticamente. O sea, ya después ya no le tienes que invertir absolutamente nada. ¿Qué inversión hemos hecho adicional en ese parque bolsillo? Mandé a comprar una máquina de palomitas y una cafetera. Entonces los niños, cuando van al cine, se les regala una bolsa de palomitas y a los papás se les da un café para que puedan estar ahí en sana convivencia. Y por ejemplo, el tema del internet, porque eso parecería ya necesario en una ciudad tan grande como la nuestra para ponerse, digamos, en igualdad de condiciones con otras grandes urbes. Y eso, en otras grandes ciudades el internet es gratuito. ¿Cuánto te cuesta el internet gratis, por ejemplo? Mira, tienes razón. Te voy a dar un dato que nosotros estamos trabajando, que es las 5 principales plazas públicas, no solo los parques de bolsillo, sino el Parque Tesosomo, que el Deportivo Azcapotzalco, la Explanada Delegacional, la Alameda Norte, van a tener internet de banda ancha gratuito para la gente, porque además para nosotros es muy importante dar un mensaje de que este gobierno realmente tiene una ideología progresista de izquierda. En el momento en que tú le das esa calidad de vida a la gente, que les permita tener igualdad de circunstancias, pues entonces tú estás dando un mensaje muy claro de que eres un gobierno con una ideología de izquierda. Y precisamente por eso también nosotros, todos los parques de bolsillo que vamos a hacer van a tener las mismas características, sin importar, por ejemplo, dicen es que este está en la Nueva Santa María, es una colonia clase mediera, etcétera, etcétera. No, el que estamos haciendo también en el Rosario va a tener las mismas características y otro que lleguemos pero ahí no importa, el tema del internet, pues lo mismo tendría que importarnos a quien tiene más recursos, a quien tiene menos. Incluso a quien tiene menos, pues le por eso lo estamos y lo pone en igualdad de circunstancias. Por eso lo estamos haciendo, porque para nosotros todos los vecinos tienen la misma importancia. O sea, una luminaria... ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, el tema del internet? Mira, son alianzas porque son cosas que esas sí transforman. Eso sí acerca, digamos, la información a la gente, la educación a los niños, a los jóvenes. Claro. Eso sí puede derribar las barreras que existirían entre un estrato social y otro. Claro. Mira, la cantidad exacta de lo que nos cuesta el internet no te lo podría decir, pero fue parte del paquete que hicimos como proyecto del parque de bolsillo. O sea, va incluido dentro. Pero no es caro, ¿sí? No, no es caro, claro que no es caro. Además, yo he estado escuchando que hay varios diputados que están proponiendo el internet de acceso libre como un derecho para todos los ciudadanos, y yo estoy en esa misma dinámica. Creo que sí, porque te marca una diferencia un niño que pueda llegar a su casa y hacer su tarea
conectándose a internet que un niño que tenga que ir a un cibercafé o que no tenga computadora. O sea, nosotros tenemos que ayudar como gobierno a facilitar que toda la gente tenga las mismas condiciones de vida. A ver, la relación de la delegación con el gobierno capitalino, ¿cómo es y cómo tendría que ser? Porque para un ciudadano, pues si ve un bache, si una luminaria no sirve o si lo asaltan, es un problema que le tiene que resolver la autoridad y a veces, no les muchas importa ocasiones, exacto, la gente no sabe de quién es responsabilidad, de quién es atribución, ni le importa averiguarlo. La gente demanda, pide, exige un servicio. ¿Cómo es tu relación con el jefe de gobierno y cómo tendría que construirse? Yo me comprometí a ser el primer gestor de los vecinos de la delegación en temas con el gobierno federal o con el gobierno de la ciudad. ¿Cómo la relación con el jefe de gobierno es excelente? Yo te voy a decir algo y de veras, no es por poner a nadie a pelear, nada por el estilo. Una vez al mes el jefe de gobierno va a la delegación Azcapotzalco y veo que es el caso de las demás delegaciones. Una vez al mes nos reunimos con él en su oficina, todos los delegados, para platicar los temas que nos preocupan y que nos son comunes. Todos los eventos del jefe de gobierno siempre nos invitan, ¿no? Entonces es una relación excelente y yo te puedo decir que el jefe de gobierno actual, el doctor Mancera, es el jefe de gobierno, para no poner nombre ni nada por el estilo, que más ha visitado la delegación Azcapotzalco de todos los anteriores. De plano. Y te estoy hablando que él entró en diciembre al gobierno. O sea, nunca un jefe de gobierno ha ido tantos Azcapotzalco. ¿Y cómo es la relación con tus vecinos, con los delegados que tienes alrededor? Porque hay grillas, no quiero decir necesariamente pugnas, pero hay grillas, hay grupos políticos en la capital, en el mismo PRD. Claro. ¿Cómo es tu relación con los otros delegados para que en verdad haya un beneficio para los habitantes y más allá de politiquerías? Azcapotzalco tiene frontera con 3 delegaciones y con 2 municipios. Y te puedo decir que mi relación con todos es excelente, con todos. Con el delegado de Cuauhtémoc, con la delegada de Gustavo Madero, con el delegado de Miguel Hidalgo, con el presidente municipal de Tlalnepantla y con el presidente municipal de Naucalpan. En particular, con quienes tenemos frontera, firmamos un convenio. El convenio se firmó en Azcapotzalco precisamente para que todas las zonas limítrofes dejen de ser tierra de nadie, porque de pronto es, oye, no, es que el bache, la mitad está en Azcapotzalco y la mitad está en Tlalnepantla. No, pues yo tapo mi mitad. Le digo, y es un tema que también tiene que ver con que de pronto te caiga una auditoría y te digan, oye, pues es que aplicaste recurso público en Tlalnepantla y tú eres Azcapotzalco. Le digo, ¿saben la afectación que puede tener un coche que caiga en un bache por una irresponsabilidad de que nada más tape yo la mitad del bache? O sea, son las cosas que ya tenemos que romper, que tenemos que perderle un poquito de miedo a esos temas de auditoría. Es el señor Contralor, bueno, pues yo terminé el bache porque un coche que caiga ahí sale más caro que lo que me costó a mí hacer el bache. O lo pongo de mi lana, pues, o sea, tenemos que empezar a dar una imagen distinta hacia la ciudadanía, que tiene que romper además con otro tema, que son partidos políticos. O sea, la gente de los municipios conurbados con Azcapotzalco son de un partido distinto al mío y los vecinos, salvo el de Cuauhtémoc, son de otra corriente dentro del PRD, distinta a mi corriente. Acabamos de tener elección, definición de liderazgos dentro de nuestro partido para la ciudad y ese fue un tema en donde pues cada quien jaló con la corriente que le correspondía. Pero en el ejercicio de gobierno no puedes decir, no, mira, como el delegado de acá es de otra corriente, entonces pues no, que le vaya mal a él y que le vaya bien nada más a mi delegación, ¿no? Otro tema bien interesante que yo te diría que está pasando en las delegaciones, y lo digo así con mucha tranquilidad y una competencia muy sana, creo que es, no lo digo por mí, lo digo por los demás, hay muy buenos perfiles dentro de los jefes y jefas de cada vez son más visibles algunos delegados, cada vez hay mayor cuidado también y observancia sobre lo que está ocurriendo y lo que están haciendo en las delegaciones. A ver, hablabas de los grupos políticos, de las tribus como se les conoce en el PRD. Tú tienes un grupo político, tú tienes una tribu. ¿De qué grupo dirías que eres? Yo soy del grupo de IDN, que tiene un par de cabezas muy, muy visibles, pero son 2 cabezas y somos muchísima gente la que estamos ahí, ¿no? A ver, ¿quiénes son esas cabezas? El profesor Bejarano y la senadora Dolores Padierna. Y cuando todo uno escucha claro, Dolores Padierna y René Bejarano, no tiene en el inconsciente ni en el consciente tampoco la mejor opinión de ellos. Claro. ¿Por qué ellos? Porque de pronto el poder, los grupos, uno piensa y observa
tienen un peso muy importante en la ciudad. ¿Por qué siguen teniendo ese peso? ¿Qué es lo que te hace a ti sentirte identificado con esa corriente, con ese grupo? Mira, yo creo que de pronto, para empezar, estigmatizamos a la gente por situaciones que fueron públicas, conocidas, bochornosas y de las que hay juicio público y también hay juicio a nivel de autoridades encargadas de la impartición, la procuración de justicia, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona haya cometido una conducta de esas características no implica que todo su entorno y todo lo que haga necesariamente esté mal. Yo creo que hay que ver también cuáles son los aciertos y cuáles son las circunstancias en las que se dieron. Pero sí sigue siendo, René Bejarano sigue siendo la cabeza de ese grupo político. Sí, no, definitivo. Pero yo te voy a decir una cosa, o sea, y no es ni en descargo de él o de la senadora Padierna, o sea, yo no recibo de parte de ellos ninguna indicación sobre cómo conducir la delegación, no recibo ninguna indicación de contrata, no contrata. No, en Azcapotzalco no hay únicamente integrantes de esa corriente. No, yo te voy a decir una cosa, yo tengo dentro de mi administración gente de el diputado Vidal Llerenas, que está identificado con el grupo de Marcelo Ebrard, del diputado Fernando Cuellar, que es del grupo conocido como Los Chuchos, ¿no? De Nueva Izquierda. De Nueva Izquierda, de Los Chuchos. Tengo inclusive gente que no tiene filiación partidista, tengo gente de Movimiento Ciudadano, o sea, es un equipo muy plural, pero te voy a decir algo que creo que es lo más importante, las decisiones las he tomado yo. Entonces, las delegaciones en este sentido no son cotos de poder, no pertenecen a una tribu, no son propiedad de un grupo político. No, claro que no. Yo nunca he recibido una sola llamada, ni del profesor René Bejarano, ni de la licenciada Dolores Padierna, o del propio licenciado Andrés Manuel, con quien tengo una gran relación, para que me den una indicación sobre cómo conducir la delegación. Entonces, yo siento que en ese sentido hay mucha autonomía. A la hora que vamos, donde se confunden las cosas es cuando sí vamos a una elección del partido, por ejemplo, como la que acabamos de tener, o fue un acuerdo político, en donde yo tengo una definición muy clara que voy a ir con mi corriente, pero ese es en el campo político. En el campo administrativo la situación es muy distinta. ¿Y se ponen de acuerdo los de otros grupos, los de otras tribus? Porque de pronto parece que al interior del PRD, pues el enemigo está en casa. A veces sí, el desastre es cortesía de los mismos perredistas y no necesitan que nadie venga a causarles alboroto. Ellos mismos o ustedes mismos se pegan hasta con la cubeta. La verdad es que lamentablemente la pugna interna es muy dura, y más en el Distrito Federal, porque, y lo voy a decir también con mucha claridad, o sea, tú en cuanto te conviertes en candidato del PRD a algún puesto de elección popular en el Distrito Federal, prácticamente vas al cargo. O sea, no es lo mismo que otros partidos que a veces se pelean para no ser candidatos, ¿no? Y eso es lo que genera la dinámica de la disputa por el poder al interior del PRD en el Distrito Federal, muy, muy en concreto, ¿no? Entonces, acabamos de ver, todos se pusieron de acuerdo, que aparte yo no lo considero mal. O sea, hay gente que está estigmatizando también la definición dentro del partido que acabamos de tener. Todos los grupos, a excepción del nuestro, se pusieron de acuerdo para proponer una persona y fortalecerla para que fuera el presidente del partido en el Distrito Federal, ¿no? Y dejaron aparte al otro grupo. Entonces hay muchas interpretaciones, hay mucha gente que dice, no, el grupo de Bejarano está totalmente acabado. Oye, pues, ¿cómo pueden decir eso si un solo grupo compitió contra todos los demás? A ver, nada más para tener el mapeo, y yo sé que no es estrictamente así y que no todos reciben instrucciones, habrá quienes son más cercanos a ciertos personajes y a ciertas corrientes y tribus. ¿Cuántas delegaciones? Porque en el Distrito Federal, pues con excepción de 2, todas están en manos del PRD, 14 de 16 delegaciones, pero de esas 14, ¿cuántas controla el grupo de Izquierda Democrática Nacional? Yo te diría, ¿cuáles estamos identificados con Izquierda Democrática Nacional? No, ¿cuáles controla? Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, 6 de 14. 6 de 14. Y en la Asamblea Legislativa tienen un peso también importante. También hay un peso importante. Tenemos un buen número de diputados locales, pero yo lo que veo es que hay una dinámica de propuesta también. Digo, y sí dividiendo mucho lo que es el tema partidista de lo que es el tema de la independencia, que yo también veo de los diputados en la Asamblea. Había algunos que están, por ejemplo, a favor del impuesto que se pretendía poner en diciembre para el alumbrado público y otros no. En fin, son pesos y contrapesos. Ese tema me parece que da para muchísimo. Otro espacio, para otra entrevista. Te invito a que regreses, por supuesto, a platicar con nosotros. Encantado. Porque vendrá la reforma política del Distrito Federal. Tema muy importante. Tendrán que venir nuevas atribuciones para las delegaciones. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. La Asamblea tiene una dinámica propia también, que muchas veces se lleva entre las patas a las delegaciones. ¿Regresas y platicamos del tema? Cuando gustes. La reforma política me interesa muchísimo, porque es un tema que debe permear
O sea, yo estoy apoyando mucho al doctor Mancera porque creo que la reforma política en el Distrito Federal se tiene que dar. Inclusive tuve la oportunidad de escribir hace poquito para ustedes y me decían que le hace falta al Distrito Federal y yo después de un análisis un poco breve decía una constitución. Pero lo que yo pido es que así como apoyamos al doctor Mancera para que él tenga plenas facultades, nosotros tengamos plenas facultades también en las delegaciones. No es posible que cada peso que vas a gastar le tengas que pedir permiso al secretario de Finanzas cuando tú fuiste electo, por ejemplo, o que no tengas mando sobre la policía. Y que haya contrapesos, porque mucha gente dice los virreyes de los jefes delegacionales. No, virreyes con mucho respeto a los presidentes municipales. Dicen, no, allá hay cabildo. Sí, pero también sabemos... A ver, lo que quieren es tener más atribuciones para ejercer el dinero. Y en el tema de la policía, yo solo escuché al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, decir ¿para qué movemos lo que funciona bien? En el Distrito Federal, digamos, una especie de mando único, claro, nos da resultados, la seguridad está controlada. ¿Para qué dividimos, fragmentamos la policía en 16? No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, tiene que seguir el mando único sobre la policía y tiene que estar a cargo del jefe de gobierno, que es otra de las cosas que hay que cambiar. O sea, el jefe de gobierno le tiene que pedir permiso al presidente para nombrar al procurador y para nombrar al secretario de Seguridad Pública. A lo que me refiero no es ni siquiera que nosotros tengamos una policía delegacional, pero sí que podamos llegar con un policía y decirle, oiga, detenga a esas personas que están cometiendo un delito, oiga, ¿sabe qué? Tengo un evento, necesito que lo vayan a cubrir porque es un evento de riesgo, porque ahorita si quieren los policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública nos hacen caso a los delegados. A veces es una cuestión inclusive de coordinación o de simpatía. Yo tengo una excelente relación con mi policía, porque la considero parte de mi delegación, pero si en algún momento les dicen, oye, te vas a cubrir el partido América Cruz Azul, a los policías de Azcapotzalco, pues se van para allá. Y ahí es donde yo creo que sí tenemos que poner reglas del juego. No que yo tenga una policía delegacional, pero sí que podamos estar muy al pendiente, porque la gente, como tú lo mencionabas, a mí me reclama si robaron un banco, a mí me reclama si subieron un microbús a asaltar. Y cuando les digo es que no tengo mando sobre la policía, pues entonces pierdes mucho ante la ciudadanía también. Sin duda, y es el mismo caso. El ciudadano está cansado, ya harto de justificaciones y lo que quiere son resultados y quiere autoridades que le expliquen y que le den la cara ante las problemáticas. Mira, dentro de la policía hay mandos intermedios, o sea, no son las órdenes del secretario de Seguridad Pública. Hay jefes de sector en cada delegación, como esté dividida la delegación en sectores, que son los mandos inmediatos. O sea, lo que en determinado momento podría revisarse es que los jefes delegacionales tuvieran mando sobre esos jefes de sector, simplemente para efectos de coordinación y sin que haya abusos. O sea, yo tampoco estaría de acuerdo en que pronto nos convirtamos, como hay muchos presidentes municipales en algunos estados de la República, que por tener mando sobre la policía se vuelven en los caciques del pueblo. O sea, yo no estaría de acuerdo con eso. Delegado, ese tema es todavía joven, se va a discutir el tema de la Constitución, de la reforma política, de lo que tendrá que venir en términos jurídicos, legales, de atribuciones para la capital del país. ¿Regresas a platicar con nosotros? Todo, el día que tú me digas. Qué gusto estar aquí contigo compartiendo. Gracias por visitarnos en la redacción de Más por Más. Muchas gracias, delegado. Es el jefe delegacional en Azcapotzalco, Sergio Palacios. Gracias por vernos. Aquí nos encontramos mañana desde la redacción de Más por Más.